Y es lo que Dios está hablando para su pueblo, por lo menos aquí en Cali, con pastores amigos. Hablamos y la semana pasada me di cuenta que el tema que ellos están dando en su iglesia es del Espíritu Santo. No nos pusimos de acuerdo, pero es del Espíritu Santo, porque Dios está haciendo algo y va a hacer algo. Usted está hoy aquí y yo estoy hoy aquí porque el Espíritu Santo nos ha traído. Mira cómo estamos hoy ya muy apretaditos, pero el 6 de febrero iniciamos ya modificaciones, ya nos dieron el permiso, ¿sí? Ya podemos iniciar modificaciones, allá abajo más o menos por ahí 250, 300 personas diferentes y en 2 meses lo vamos a tener nosotros, lo vamos a tener ya acondicionado para que estemos un poquito más cómodos, amén, pero por el momento tengamos paciencia. Gloria a Dios. Bien, 3 tipos de personas de las que hablaremos hoy. El que está apartado en la fe, el que está en la fe o el que está débil, frío o apagado. ¿Verdad? Ok, voy a subirle un poquito más. Ahí está bien. Bueno, muy bien. Estos 3 tipos de personas, pero no son personas que están en el mundo. O sea, no son personas que no conocen del Señor. Son personas, son hermanos en la fe, ¿sí? Que se han apartado del Señor. Otros que están firmes, están permaneciendo en el Señor. Y otros que a pesar de que están en el Señor, se encuentran debilitados, fríos o apagados. ¿Sí? Y nuestro texto base es Mateo 13, 45 al 46. Usted lo puede tener ahí en su Biblia, pero lo podemos leer de aquí. El reino de Dios, leámoslo por favor, también se puede comparar con un vendedor que buscaba perlas finas. Cuando el vendedor encontró una perla muy costosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Este hombre era un negociante y toda su vida, él vivía de comprar perlas muy finas y tenía. Pero un día se encontró con la que era, con la perla más fina que habría podido ver y era la perla era era lo que era más fino en la época de Jesús. Y él decidió, dice, vale la pena dejar todo, vender todo lo que conseguí durante tanto tiempo, tantos años, tantos negocios, porque yo quiero quedarme con ella. ¿Sí? Quedarme con ella. Y él nos dice, el Señor Jesús, que cuando este hombre la encontró, a pesar de que para otros era locura lo que estaba haciendo, ¿sí? Pero para él era el mejor negocio de su vida, obtener esa perla y valía la pena. Pero dice que el reino de Dios se compara a ello. Cuando un hombre encuentra a Cristo Jesús, cuando un hombre, digo hombre, acá en la iglesia, ustedes saben que es damas y caballeros. Nosotros acá no tenemos lenguaje inclusivo. Amén. No lo tenemos. Nosotros estamos de acuerdo con lo que hemos conocido, lo que sabemos de Dios. Entonces, cuando el hombre encuentra, ¿sí?, el reino de Dios, cuando conoce del reino de Dios, lo primero que ocurre es que deja todo por obtener. Y por eso su vida cambia. En el mundo hay cosas que tienen precio. Precio. Uno tiene una necesidad, digamos, de un par de zapatos, va y lo compra, tiene precio. Quiere viajar, compra sus tiquetes y va y viaja. ¿Cierto? Quiere mejorar su condición física, va al gimnasio, ¿cierto? Paga sus cuotas y mejora su condición física. ¿Sí o no, César? Sí, porque tienen precio. Pero en el reino de Dios las cosas no tienen precio. Porque el precio se compra es con dinero. Las cosas que tienen precio se compran con dinero.
Pero en el reino de Dios las cosas tienen valor, valor, ¿sí? ¿Qué cosas tienen valor en el reino de Dios? La paz. Las personas pueden comprar un viaje, ¿sí? Pero a veces hay personas que no sienten satisfacción. Terminó el viaje, se acabó la alegría y vuelven a casa otra vez a enfrentar las mismas luchas con las que están viviendo y no se han podido zafar, ¿sí? Pero tristemente eso pasa y está pasando dentro del pueblo de Dios, ¿sí? Hay hermanos que están débiles en la fe, ¿sí? Y otros que aún permanecen y otros que se apartaron, pero que teniendo la oportunidad de tener al Espíritu Santo a su lado, ¿sí? Viven como si Él no existiera. Tienen ansiedades, tienen vacíos en su corazón. Personas que solo quieren, solo se sienten bien cuando compran cosas, pero compradores compulsivos, ¿sí? Solo se sienten bien si salen a pasear, pero cuando terminan lo que está haciendo no tiene paz, no tiene esperanza, no tiene seguridad. ¿Y qué está pasando? Si seguramente, pues en Cristo lo iba a encontrar yo todo, todo. ¿Por qué siento vacíos en mi vida? Porque en el reino de Dios las cosas que tienen valor no se compran con dinero. Con dinero no se pueden comprar. Veamos un momentico la palabra de Dios en Juan 16:7. Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 7. Dice así, aunque sea, pero téngalo allí, acostúmbrese a mirar la palabra de Dios, tal vez sea en su celular o la Biblia física, pero Juan capítulo 16:7, el Señor le dice, en realidad a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. ¿Sí? El Señor Jesús les estaba diciendo, yo me voy a ir. Y ellos llevaban 3 años andando con Jesús y, no, no te vayas. ¿Cómo así? No, nosotros no queremos a nadie, te queremos a ti. Les estaba costando, ¿cómo así que tú te vas? Tú eres el Hijo de Dios. Mira, contigo lo tenemos todo. ¿Cómo que te vas? ¿Nos vas a dejar? No, 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 no. Dile al Padre que deje al Espíritu allá, pero quédate con nosotros. Les costaba desprenderse. Pero el Señor les dice, les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, no vendrá el Consolador, no los va a consolar y no los va a ayudar. ¿Cómo va a ser? Yo tengo que irme para que Él venga. Hay cosas en la vida que son necesarias, pero no son opcionales. Hay cosas que están conectadas unas con otras y es necesario que suceda algo para que la otra cosa se conecte, ¿sí? Funcionen. Entonces, hay personas que quieren tener paz. Hablo de la iglesia. Cristianos quieren tener paz, pero no quieren perdonar. No quieren perdonar. Y puede estar orando, puede ayunar, puede asistir aún al templo. Pero si no ha perdonado, una ofensa, la Biblia es muy clara. Si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, Dios no les perdonará a ustedes sus ofensas. Así es. Por más que ayunemos, por más que oremos, si en nuestro corazón tenemos resentimiento, falta de perdón, no vamos a tener paz.
y no podemos comprarla o obtenerla de otra manera, sino haciendo lo que el Señor dice, perdonar. Cuando perdonamos, viene la paz a nuestro corazón. Hay cosas que estamos pidiendo a Dios como fortaleza espiritual, ¿sí? Y nos sentimos débiles, no sentimos que Dios me fortalezca. Y tengo hermanos que oran y ayunan por mí para que yo me fortalezca, pero no siento la fortaleza de Dios. Aún es una pereza ir a la iglesia, aún una pereza levantarme a orar. ¿Pero por qué? Dios quiere que vamos a la iglesia, que tengamos paz, que tengamos gozo, que tengamos fuerza. ¿Dios lo quiere? ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Entonces debe haber algo que está fallando en el corazón, ¿sí? Porque no puede suceder, ¿sí? Que yo tenga paz, que tenga gozo, que tenga fortaleza, si hay algo que está fallando en mí, entonces no la voy a obtener. Si quiero tener paz, si quiero tener fortaleza, lo primero que yo debo tener es perdón, perdonar las ofensas. Cuando guardamos rencor en el corazón, dejamos de crecer. Cuando tenemos resentimientos, ¿qué es resentimiento? Volver a sentir, volver a traer ese pensamiento de ese acto de esa cosa que hicieron que me dolió, que me ofendió, que me hizo daño, es volverlo a traer, ese resentimiento. No, yo no quiero volverlo a tener. Pero allí es donde yo necesito, cuando ya me veo en esa lucha, en esa desventaja, también es porque el Espíritu Santo se ha alejado de mí o no tengo el Espíritu Santo de Dios. Y es cuando yo lo necesito. Jesús dijo, el Espíritu Santo viene para redarguirnos de pecado. ¿Sí o no? Él nos redarguye de pecado, el Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado. Sí, y ahí estamos nosotros. A veces pensamos de que, listo, ante los ojos de los demás estamos limpios, libres, pero Dios conoce lo profundo de nuestro corazón y Él quiere bendecirnos, pero Él sabe que allí hay un tropiezo que no deja que el Espíritu Santo pueda darme a mí esa paz, pueda darme esa libertad. Porque tiene que suceder que yo suelte ese resentimiento, que yo perdone para que venga el Espíritu Santo a llenar mi vida. Vamos a leer el otro. Vendrá el día en que muchos me van a decir, tú eres nuestro Señor. Nosotros profetizamos en tu nombre y por ti echamos fuera demonios. Además hicimos muchos milagros en tu nombre y entonces les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, porque ustedes se dedican a hacer el mal. Jesús cuando se fue, dice que Él les dijo a los discípulos, vayan a Jerusalén, oren, ¿sí? Para que el Padre envíe la promesa que es el Espíritu Santo. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Quién lo va a leer? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y que seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, entonces es un texto muy importante porque nosotros hemos asociado el poder del Espíritu Santo que habla allí en Hechos 1:8, lo hemos asociado a echar fuera demonios, sanar enfermos, hacer milagros. Necesito el poder del Espíritu Santo para eso. Pero allí no dice eso. Antes de que el Espíritu Santo viniera,
Los discípulos ya habían echado fuera demonios, ¿sí o no? Ya habían sanado enfermos, ¿sí o no? Ya. Pero el poder que el Señor Jesús está hablando allí, el poder que Jesús está hablando de que recibiríamos cuando venga el Espíritu Santo, es el poder que habla Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder. ¿Para qué? Ser hechos hijos de Dios. Es ese poder de convertirnos, de transformarnos en hijos de Dios. Porque mire, ¿cómo así si eché fuera demonios en tu nombre? ¿Cómo así si profetizamos en tu nombre? Tristemente, muchos oirán en aquel día esas palabras. Yo nunca los conocí. Nunca nacieron de nuevo. Jesús, ¿qué le dijo a Nicodemo? De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y luego le aclara, el que no naciere del agua, ¿sí o no? Bautismo en agua, y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Eso está escrito. Tristemente hay mucha como gente hoy llenando los templos, pero muchos no han nacido de nuevo. Y es nuestra responsabilidad, sí, anunciar esto a la iglesia. Examinemos nuestro corazón, nuestra vida, si realmente hemos nacido de nuevo. Porque podemos comparar a la oruga. La oruga, sí, se convierte en mariposa. Pero la mariposa ya no se convierte en oruga, ¿sí o no? Una vez que esa oruga se convierte en mariposa, ya es. Una vez somos hijos de Dios, ya no hay ex hijos. Hay expareja, hay ex empleo, pero no hay ex hijos de Dios. Una vez recibimos a Cristo, recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida, ya somos hijos de Dios, recibimos el poder de ser hechos hijos de Dios y allí empieza esa carrera. No que seamos perfectos, seguramente vamos a cometer errores, ¿o no? Sí, porque seguimos siendo humanos, pero lo que va a pasar es que ya no seremos, ya no permaneceremos en el error. Esa es la diferencia. El apóstol Pedro nos compara a la naturaleza carnal y pecaminosa como el cerdito. ¿Sí lo hemos leído o no? Como la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno, aquel que vuelve al pecado. ¿Qué hace el marranito que lo lavan y queda hermoso, lindo y ve un charco de lodo? Corre para ahí, se tire. Ay, hace rato no sentía tanta felicidad. Se revuelca allí. Pero la oveja tiene una naturaleza diferente. La oveja, ella va y se cae en el charco, está bien limpiecita, cae en el charco, ella vuela de allí y quiere limpiarse. Esa es la diferencia. Aquel que tiene el Espíritu Santo puede cometer errores. Vamos a pecar seguramente, pero vamos a luchar para no quedarnos ahí. Amén. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que viene a ayudarnos a nosotros en esta vida. Si no tenemos nosotros al Espíritu Santo, estamos fritos, estamos acabados. Necesitamos involucrar al Espíritu Santo en nuestra vida. Si nosotros estamos hoy aquí, es porque hubo momentos, circunstancias, Dios usó personas para que pasara, de que conociéramos del Señor, y hoy después de tantos años o días o meses estamos aquí en la casa de Dios aprendiendo de Dios. Pero hay cambios, tienen que haber cambios en nuestra vida. Jesús le dijo a los discípulos, yo me tengo que ir, es necesario que yo me vaya, es necesario que haya un cambio. Y si nosotros comenzamos a anhelar
y entendemos el reino de Dios, de que necesitamos la llenura del Espíritu Santo para vivir la vida que Dios quiere que vivamos, que Dios diseñó para que vivamos, yo tengo que desprenderme de cosas, aún a veces de personas, aún a veces de lugares que me amarran, que no me dejan avanzar, porque eso pasa. Hay lugares, hay aún personas, hay cosas que tienen a la gente amarrada a un estado. Aún dentro de la iglesia, estructuras mentales. Hay gente que no cree en el Espíritu Santo, ¿sí? O que cree que el Espíritu Santo es que venga el pastor, lo toque y empiece a brincar, ¿sí? Pero su vida no cambia. Y dicen, recibió al Espíritu Santo. ¿Será? Porque cuando el Espíritu Santo vino, ¿sí? Él transformó a esos pescadores, ¿sí? A un Pedro que negó a Jesús, ¿sí? Los transformó en nuevas personas. Nuevas personas. Y mire que la gente se maravillaba, era al ver la vida de ellos. Vieron muchas señales y milagros. Pero mucha gente luego se convirtió no por las señales y milagros, sino por la calidad de vida que veían en ellos. Porque veían cómo es posible que puedan amar tanto a un hombre, a Jesucristo, que puedan entregarse ellos a ser despedazados por las fieras, ellos y sus familias. Hoy en día está el boom a veces de sanidades, milagros, y la gente corre. Pero les digo, hermanos, estamos en el tiempo donde ya la gente se cansa de eso. La gente quiere ver vidas transformadas. Gente que realmente diga, si amas a Dios, que lo vea apasionado. ¿O no es así? Que lo vean apasionado por el Señor. Pero la gente no está viendo gente apasionada por el Señor. Ve solamente espectadores que van a ver qué sucede. Pero su vida no cambia. Sigue lo mismo. Compradores compulsivos. O solo se siente bien si va a pasear. Si no pasea. No es malo que paseemos, no. Pero sí es malo que yo dependa de eso para sentirme bien. ¿O no es así? Pero la gente está ignorando, no conoce o no quiere recibir al Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador. Él vino, Jesús dijo, para que esté con ustedes, ¿para cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. La gente a veces quiere un cambio, pero en su vida, pero no quiere pagar un precio por conseguirlo. ¿Y cuál es el precio que le va a costar obtener eso de valor? Renuncia. ¿O no? Debe renunciar al rencor, al pecado. Hay pecados que atan a la gente. ¿Sí? Y la gente lleva tiempos orando. Y hay gente que recibe, ¿o no es así? Hay gente que recibe, no tiene su vida ordenada, va a una iglesia, pero vive en pecados, ¿sí? Y reciben cosas, pero no tiene paz. No tiene paz. Porque el Espíritu de Dios no está gobernando esa vida. Y necesitamos esa paz. Jesús dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Por eso, en algunos lugares las consejerías, gente buscando consejos. ¿Es malo dar consejería? No. Pero hay personas que se convierten dependientes. Ay, ore por mi casa, nada pasan los años. Ore por mí, esta situación. No salen porque no renuncian a su pecado. Y para poder que suceda esa libertad en la vida de las personas y tengan paz y plenitud y disfruten de su caminar con Cristo en la tierra, tiene que haber ese desprendimiento del pecado, cualquiera que sea. ¿O no es así? La gente del mundo ya está cansada, de verdad. Hay gente que le hablan de la iglesia y ay, no, ¿para qué? Yo fui cristiano, fui líder, ¿para qué? No tuvo un encuentro con Jesús, porque el que tiene un encuentro con Jesús nunca vuelve atrás. Lo vimos en la escritura, ¿o no?
¿Cómo murieron los apóstoles? ¿Cómo murió la gente del tiempo de la primera iglesia? ¿Cómo murieron? Permanecieron, ¿sí o no? Permanecieron. Y la gente se convirtió. ¿Cómo se iba a convertir la gente viendo que a ellos los perseguían? Pero dice, la iglesia crecía y la iglesia crecía y se fortalecía y se añadía gente a la iglesia. ¿Cómo? ¿Por qué? Veían en ellos al mismo Jesucristo. Porque el plan de Dios, mi hermano, es la salvación del hombre. Y Él te necesita a ti. ¿Quién va a creer? Él nos necesita a nosotros como medios por los cuales Él pueda llegar a muchos. Dios quiere llegar a tu familia, pero Él te quiere usar a ti. Te tiene a ti, me tiene a mí como instrumentos para alcanzar a nuestra familia, para alcanzar a nuestros amigos. ¿O no es así? Eso es una vida con propósito. Tu vida tiene propósito, ¿sí? ¿Y van a venir problemas y circunstancias a la vida? Sí. Compartíamos anoche. Al cristiano le vienen muchas pruebas y dificultades. Recordemos Lucas capítulo 6, los dos cimientos, ¿o no es así? Pero va a pasar algo. Veamos el ejemplo de Daniel. ¿Qué pasó con Daniel? Estuvo en el foso de los leones, ¿cierto? Yo creo que a los leones en esos días no les dieron ni agua. Cuando dijeron que Daniel va para allá, no le demos ni agua a los leones, para que apenas lo vean, lo despedacen. ¿Sí? Y Daniel estaba en ese peligro porque él se negó a adorar a otro Dios. No, se mantuvo firme. Y entonces en nuestra mente decimos, no es que se busca de Dios, a ese no le vienen pruebas. Porque se busca de Dios, ese ora, ayuna, va a la iglesia. No le van a pasar pruebas. Pero cuando vieron que agarraron a Daniel y lo llevaban para allá, decía, pero Dios, ¿dónde está Dios? ¿No que tiene Dios? ¿Nos critican o no? No es que tiene a Dios, no es que ora, ¿para qué vas a iglesias? Y mire la prueba en que está. Pero Nabucodonosor, sí, bueno, estoy mezclando con lo de los tres amigos. Pero ¿qué pasó con Daniel? Sí, vieron allí que Daniel estaba con otro personaje adentro. La gente te dice, ¿dónde está tu Dios? Y Dios estaba allá al lado de Daniel. ¿O no es así? Si nos dicen, ¿dónde está tu Dios? Dios está aquí a mi lado. Salmo 91, 15 dice, con Él estaré yo en la aflicción, en la angustia. Amén. Y ese es el testimonio. Dios nunca nos deja a nosotros. Él acompañó a Daniel en el foso de los leones, acompañó a Daniel y a sus amigos en el horno de fuego. Son 3 los que están en el horno de fuego, pero ¿por qué vemos 4? ¿Por qué estamos viendo 4? ¿Quién es el otro? ¿Quién sería? Jesús, amén. Entonces, cuando nos vengan pruebas y situaciones, recordemos, no, Dios dijo que estaría conmigo, sino que Él nos salva como Él quiere. ¿O no es así? Como Él quiere. La sabiduría de Dios no tiene nada que ver con la sabiduría del mundo. Entonces, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, vamos a tener esa fortaleza. Pero para recibirlo, hermanos, es necesario que sucedan cambios en nuestra vida. ¿Cuántos quisieran recibir el Espíritu Santo? ¿Cuántos quisieran pagar sus deudas? ¿O no? ¿No? ¿Cuántos quisieran salir de viaje este año? ¿Cuántos? ¿Solo 3? Todos quieren salir de viaje. Oh, qué bueno. Pero ¿sabe por qué a veces no se recibe al Espíritu Santo? Le voy a decir. Porque queremos recibir al Espíritu Santo como queremos cualquier otra cosa también. Porque lo equiparamos. Pero al Espíritu Santo lo vamos a recibir cuando lo deseamos más que cualquier otra cosa. Cuando lo anhelamos. Sí. Pero si igual yo quiero salir a viajar y también quiero al Espíritu Santo, es como que, no, pues mi deseo es el mismo, ¿no? Si pasa bien, si no pasa tan bien. No, hay que buscarlo. Hay que anhelarlo.
Jesús dice, si me buscan, ¿qué? Me hallarán. Jeremías dice, el Señor en Jeremías, me buscaréis y me hallaréis, pero tenemos que buscarlo, anhelarlo. El Espíritu Santo no va a venir a aquel que no le busca, a aquel que no lo anhela. Él no va a venir, porque pues Él no va a venir donde no lo han invitado, ¿o no es así? Y si nosotros anhelamos recibir el Espíritu Santo, ¿sí? Tal vez podemos decir, yo ya lo recibí. ¿Quién va a decir que no? Pero el apóstol Pablo dice también que podemos llenarnos nuevamente del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes más bien sed llenos. Una llenura constante del Espíritu Santo. Entonces aquí podemos nosotros recibir una llenura y otros van a recibirlo por primera vez al Espíritu Santo. ¿Sí? Como en Hechos capítulo 19. Felipe, el apóstol Pablo estaba predicando en Efeso y entonces llegó donde los discípulos que estaban allá en Efeso y les dijo, lo primero que Pablo les dijo que fue, ustedes recibieron el Espíritu Santo y ellos, no, nosotros no sabemos ni qué es Espíritu Santo. Pero ellos ya creían en Jesús y Pablo dice, oró por ellos, les impuso manos y recibieron al Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que hacer algo antes de que el Espíritu Santo venga. Miremos nosotros en Hechos capítulo 2. Versículo 1, Hechos 2, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, ¿qué? Juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron ¿quiénes? Todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas o en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Primero, Jesús les había dicho a ellos que fueran a Jerusalén y que allá esperaran que la promesa del Padre. ¿Ellos obedecieron o no? Sí. Pero él le habló a 500, solo fueron 120. Tremendo, ¿no? Solo fueron 120. Él les dijo a ellos eso. Y en Hechos 5:32 hay un secreto. Dice así. Y nosotros, Hechos capítulo 5, verso 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Le obedecen. ¿Quién es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego? Cristo Jesús, ¿sí o no? Juan dice que él bautizaba en agua ¿para qué? Arrepentimiento, ¿sí o no? Pero Juan dijo, a la verdad yo los bautizo a ustedes en agua para arrepentimiento, pero tras de mí viene uno que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. O sea que primero es el arrepentimiento. Porque es necesario limpiar la casa, limpiar mi vida para poder recibir al Espíritu Santo. Es como cuando usted va a recibir una visita muy importante en su casa. ¿Qué hacemos nosotros? Miramos que está por ahí mal puesto, ¿cierto? Y hacemos el oficio, ¿sí o no? Eso pasa. No que anunciaron visita, eso gelaban paredes ese día. Yo les digo porque vino como 22 personas, 18 personas en diciembre a mi casa y yo hubo que hacer oficio, mejor dicho, al detalle, ¿cierto? El oficio que no se había hecho al detalle se hizo, pero porque había que tener la casa limpia y la pasamos muy bien, ¿cierto? Pasa como la hermana que un día estaba trapeando la casa con la puerta abierta y estaba escuchando rancheras, y decía, y sonaron 4 balazos. Y ella canta y sonaron 4 balazos. Y ella levantó su cabeza cuando vio en la puerta el pastor en la puerta. ¡Ay!
Pastor, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Hace rato está ahí, pastor. Sí, hermana, desde el primer balazo. Estaba arreglando su casa para recibir al pastor, ¿no? Nosotros tenemos que barrer nuestra casa, limpiarnos por dentro, para darle la bienvenida al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Usted qué cree lo que está pasando en Agape? Es porque estamos clamando a Dios por esa llenura del Espíritu Santo. Estamos pidiéndole al Espíritu Santo, ven a esta casa, llena esta casa, manifiesta tu gloria, transforma nuestra vida, porque Él es el único que lo puede hacer. Él es el único que puede traer satisfacción a nuestra vida. Hay cristianos que están llevando cargas en su vida, dificultades y sufren. Y no es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios. Vamos a pasar por pruebas y dificultades, sí, sí. Pero vamos a tener al Espíritu Santo que nos consuela, que nos consuela. Él nos va a dar fuerzas. Si ya no sientes fuerzas para orar, ya no sientes fuerzas aún ni para venir a la iglesia, ni para ayunar, pídele al Espíritu Santo. Mira, el Señor dice, yo doy esfuerzo al cansado, multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. Y Él lo va a hacer. Miren, estos días nosotros estamos haciendo un devocional a las 4 de la mañana. Yo estoy despierto desde las 2:30. Y uno de estos días yo no quería, me acosté tarde y yo no, y eso no es alarma, por Dios. Yo decía, Señor, estoy cansado, Dios mío. Y estaba cansado y yo decía, no, yo no voy a hacer ese devocional hoy, lo siento. Y no. Pero de un momento a otro dije, Espíritu Santo, ayúdame. Y empecé a orar. Y me levantó. Es real el Espíritu Santo. Es real. Pero si tú lo invocas, Él va a estar allí, contigo, ¿o no? Tenemos que experimentar estas cosas en nuestra vida porque son reales. La Biblia dice, gustad y ved que es bueno Dios. Si yo me estoy comiendo aquí una naranja deliciosa, una naranja tangelo, qué delicia de naranja. Y ustedes están, pues sí, ¿no? Yo la disfruto porque la estoy probando. Así tú necesitarías coger la otra naranja y disfrutar, y vas a decir, oh sí, es deliciosa. Pero así es, el Espíritu Santo, si yo lo estoy disfrutando, tú lo puedes disfrutar también. Tu vida puede ser diferente, extraordinaria. Ya las familias están cansados de ver cristianos en las casas que no se ve a Dios por ningún lado. No se ve a Dios por ningún lado. ¿Sí? La gente de la calle, cansada, le da igual ver a un cristiano o no. Antes era tremendo, se veía, se notaba la diferencia. Pero hoy no, es por la ausencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es por la ausencia. Cuando Dios nos llama a nosotros, cuando Dios quiere bendecirnos, cuando Dios nos llama para un cambio en nuestra vida, tenemos que despojarnos, tenemos que desprendernos de muchas cosas. Cuando Dios llamó a Abraham, lo encontramos su historia en Génesis capítulo 12, Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás una gran nación. Pero antes le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela. O sea, despréndete de todo lo que te va a impedir salir adelante, cumplir con el propósito. Y Abraham obedeció, ¿sí o no? A medias, porque siguió con Lot. Y no fue hasta que hubo problemas entre los pastores de Job y los pastores de Abraham que llegaron al momento en que tengo que desprenderme de Lot ya, porque Dios le había dicho, despréndase de todas, de su familia, ¿o no es así? Y Dios, después de ese desprendimiento, bendijo a Abraham. Lo bendijo en gran manera. Y a veces hay personas que están muy apegadas a la familia. Jesús dijo, el que ama más a padre, a hijos, a hermanos, a esposo, a esposa, más que a mí, no es apto para el reino de los cielos. Ahí no está diciendo que no es salvo, sino que no es apto para el reino. Porque a veces amamos más es a otros que a Dios. Viene cualquier persona y nos cambia los planes, que yo voy a orar, nos cambia los planes. ¿O no es así? Hay familias que le dicen, no vaya a la iglesia, ¿para qué va a ir? A mí me sacaron un mes de mi casa.
cuando yo me convertí hace 37 años al Señor. Y ya empecé a pastorear en el 88. Entonces usted es pastor, pues imagínese una iglesia pequeñita y, y todos en la casa produciendo y yo vendiendo helados con una caja de icopor para poder sostener el arriendo del templo y ayudarnos para los transportes. Pero no puedes, o sea, y hubo un malestar en la casa que tuve que salir de mi casa y dormir en un banco de una carpintería que me recibían allá por la noche para que yo me quedara allí a cuidar y solamente dormía en un banco de carpintería. El otro día madrugaba y me tenía que ir a hacer mis cosas. Por amor del Señor, hace 37 años. Y aquí estoy. ¿Qué me ha faltado? Nada. Nada en el Señor. Porque con Cristo lo tenemos todo, ¿sí o no? Todo. Son cosas que tienen valor. Pero ¿cuántas vidas el Señor no ha permitido que pueda yo aportar para ellos de lo que Dios me ha bendecido a mí? Y una noche de esas, saliendo de la iglesia, había necesidad y habíamos sido muy bendecidos un miércoles por la noche. Y salimos del culto 9 de la noche y ya todos se fueron, yo cerraba la iglesia y ese día no entraron ofrendas, no hubo. Entonces el pastor tenía la iglesia aquí en San Fernando, cerca del parque, sí, Parque San Fernando, el de la 26. Y yo vivía en Salomia, entonces no tenía para el bus. Y entonces todo, qué bendición, qué de culto, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Bueno, Padre, es para allá, ¿no? Bueno, nos va. Comencé a caminar y iba cansado. ¿Para qué? Yo iba cansado. Y venían pensamientos, Dios mío, no tenía. Y llegué a mi casa cerca de la medianoche. La caminata fue larga y cansado. Y dije, no, mamá. Mi mamá me abrió la puerta y entré a la casa. No, mamá, estoy tan cansado que necesito irme a dormir. Y fui y me acosté en mi cuarto. Y esa noche me visitó el Señor. Yo estaba durmiendo cuando sentí la presencia en mi cuarto y abrí mis ojos y habían 2 ángeles allí. Y ellos me dijeron, Él quiere verte. Y me tomaron en sus brazos y me subieron al cielo. Y el Señor estaba allí. Yo comencé a caminar con los ángeles y sentía una presencia poderosa, caí de rodillas. Cuando pude abrir mis ojos allí en el cielo, vi al Señor que estaba a mi lado. Y Él me dijo esto, estás cansado, necesitas fuerzas, voy a orar por ti. Él oró por mí, pero también me dijo, necesitas alimento. Y un ángel le pasó un platico, parecía como una mermelada en la mitad y una cuchara, y el Señor me alimentó. Y tomé nuevas fuerzas. Yo por eso le puedo decir, Dios es real, Dios nos conoce a cada uno, a cada uno. Él nos conoce, ¿sí? Y eso me animó. Y hasta ahora todos los que me conocen, es bueno crecer en una comunidad porque la gente te conoce, ¿sí? De la iglesia donde yo nací, aquí estoy desde hace 30 años, acá. Llevo 37 en el Señor. Y nunca me he apartado de Dios por la gracia. Yo he cometido muchos errores, he cometido muchos pecados, pero aquí estoy. Amén. Aquí estoy, sostenido de la mano de Dios. Él ha estado conmigo, como ha estado contigo y va a estar contigo. Dios no te ha dejado solo. Tú puedes estar pasando cualquier circunstancia, cualquier situación en la cual sientas temor, angustia. Pero Salmo 91:15, Él dice, yo estaré contigo en la aflicción, en la angustia. Créelo, Él es real. Pero necesitamos al Espíritu Santo para que Él pueda hacernos ver estas cosas. No podemos estar solos. Jesús dijo, no los dejaré solos, ni los dejaré huérfanos. No estamos solos, pero necesitamos recibir al Espíritu Santo para poder sentir estas cosas. Porque si no vamos a estar solos, hermanos. Podemos venir a la iglesia y estar solos, sentirnos solos. Y solamente porque la gente busca a veces
show, qué rico, nosotros acabamos de tener un super grupo de alabanza. Sí, porque Él es digno de suprema alabanza y lo mejor, amén. Y estamos un poco estrechos, pero no nos vamos a quedar así. Pero a veces la gente busca la música, todo volumen y todo, y qué rico. A mí me gusta por lo menos, pero no dependo de eso para estar bien. Si está bien, gloria a Dios, pero si no está así, amén. ¿Ok? Tenemos paz, tenemos tranquilidad, seguridad, gozo de que Él está conmigo. El Señor está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién va a poderme separar del amor de Dios? Nada ni nadie. Tenemos que entender estas cosas, pero es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos puede ayudar a estas cosas. Tenemos que evitar quedarnos en el estado en que estamos. No podemos. Necesitamos que Dios nos está hablando del Espíritu Santo y que necesitamos limpiar nuestra vida para recibirlo. Vamos a hacerlo, ¿o no es así? Vamos a hacerlo, vamos a limpiar nuestra vida. No nos quedemos en ese estado. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, salgamos de ese estado de pecado, de lo que sea, pero vamos a buscarle con todo el corazón. Los que estamos hace 11 días en el devocional de las 4 de la mañana, estamos preparándonos para recibir al Espíritu Santo. Nos estamos preparando para recibir al Espíritu Santo. Una historia, un hombre tenía una vaca, estaba pobre. Bueno, pobre no, tenía una vaca. Pero estaba pasando mucha necesidad. Le sacaba la lechecita a la vaca y alimentaba a la vaca y se sostenía con eso. Y se quejaba porque pues quería muchas cosas, le hacían falta, pero pues bueno, él dice, por lo menos me sostengo. Y un día fueron unos amigos que hacía tiempo no lo veían, fueron a visitarlo. Y ellos detectaron, este tiene mucho potencial, pero no ha salido adelante y es por esa vaca. Pero esperaron que se durmiera y por la noche salieron, hicieron un plan, vamos a matarle esa vaca. Vamos a matarle a esa vaca. Y se levantaron los amigos y le mataron esa vaca. Entonces al otro día se despertaron y salió el dueño de la vaca y dijo a decirle a sus amigos, me mataron la vaca. Alguien se entró y la mató. Y era mi único sustento. Y ellos, tremendo. Y se fueron. Y a los 2 años volvieron los amigos que le mataron la vaca. Lo dejaron a él montado en la vaca, ¿sí o no? Pero ellos hicieron eso con un propósito. De que él se desprendió, ya no veía esa vaca, entonces él le tocó emprender en otra cosa. Y a los 2 años, sí, que lo volvieron a visitar, lo vieron con un negocio diferente, pero próspero. Estaba próspero. Y él le decía, yo no sabía que tenía tanto yo para hacer. ¿Por qué? Porque la vaca lo tenía ya amarrado. Y a veces pasa, en pandemia no nos tocó reinventarnos. Nos tocó, ¿sí? Nos tocó que nos desacomodaron a una de las iglesias. Pastores amigos se quedaron sin iglesias. Sin iglesias, porque no se adaptaron a lo nuevo, redes sociales. Teníamos que, y nosotros, ¿qué conocimiento teníamos? Nos tocó aprender en la marcha y nos conectamos, hermanos, en pandemia. Esta iglesia, que en el tiempo éramos como 30 personas, y nos conectamos, o sea, descubrimos las aplicaciones y con computadores que no estaban adaptados como ahora, pero todos los días, de domingo a domingo, nos reuníamos y estudiamos sobre el reino de Dios, sobre profecía, sobre todo, lo estudiamos todo el año y nos mantuvimos y aquí estamos. Y la iglesia tenía deudas en ese tiempo quedamos libres de deudas. ¿Cómo así si ni nos podíamos ver? Señor nos limpió de deudas, nos fortaleció y aquí estamos y vamos para adelante. ¿Sí o no? Con el Espíritu Santo. Pero es que Él es real. Llamémoslo al Espíritu Santo. Llámalo allí en tu casa, en tu cuarto. Mire, no siempre debemos acercarnos a Dios por necesidades. Hay 2 cosas. Una, el Señor dice, mas tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ¿qué dice? Pídale al Padre y habla
Habla con tu Padre. O sea, Jesús dice, ten una relación con el Padre, habla con Él. Padre, hablemos de la vida. Padre, ¿cómo estás? No, perdón, ¿cómo va a estar el Señor, no? Bien. Pero le decimos, Padre, mira, siento esto. Siento estas cosas, Padre. A veces me siento débil, tentado, pero ayúdame. Hablar con el Padre. Pero hay otra cosa que es pedir por nuestras necesidades. Entonces, usémosla. Entonces, hay muchos hermanos que piden mucho. Y está bien porque nunca vamos a quebrar a Dios. Pero no tienen una relación con Dios de sentarse a hablar. ¿Sí? Conozcámonos mejor. Hablemos. Y esa relación es la que nos hace fuertes. Esa. No de la de pedir, sino la de hablar con el Padre allí. Y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. Es así. Dios es real. Y Él nos está llamando a nosotros a tener una vida cristiana mejor, victoriosa, poderosa en Él. Que nos salgamos de esos estándares, de esas cosas que nos están queriendo encajonar, de que ser cristiano es brincos, que ser cristiano es llevar la Biblia bajo el brazo. No, ser cristiano es haber nacido de nuevo. Haber nacido de nuevo. Que seamos personas que perdonamos, que amamos de verdad, que somos auténticos. ¿No caes? ¿Y quién nos va a ayudar a nosotros? El Espíritu Santo. Nadie más. Así que ¿lo anhelamos o no? ¿Queremos el Espíritu Santo? ¿Lo queremos más que todas las cosas? Necesitamos nosotros, ¿sí?, que Él venga a nuestra vida. La próxima semana terminamos el ciclo de enseñanza con el Espíritu Santo y la que sigue vamos a tener la administración. Amén. O sea, nos quedan 2 domingos. Y terminamos el próximo y tenemos 2 semanas para estarnos limpiando, estar barriendo la casa, ¿sí? Limpiándonos. Si hemos pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay el recurso, amén. El Padre sabía que nos íbamos a equivocar, nos hemos equivocado, pero ya no quiero permanecer en el error, Señor. Perdona mis pecados. Lávame en la sangre de Cristo. Él nos va a perdonar, nos va a limpiar. Amén. Antes, hermanos, en el antiguo pacto, solamente entraba un hombre una vez al año a la presencia de Dios. Y ellos habían monopolizado, en el tiempo de Jesús lo habían monopolizado eso. Era el que va a entrar a la presencia de Dios, pues ya se sentía el chacho, ¿cierto? Y solo la familia, ¿sí? Y entonces se sentía como bien especial, ¿no? Él solo podía. Pero cuando Jesús murió en la cruz, el Padre, por eso dice, se rompió desde arriba, porque el Padre rompió desde arriba y dice, ya no voy a estar más aquí encerrado, yo me acercaré a ustedes, ustedes se acercarán a mí, yo seré a ustedes padre y ustedes me serán hijos, todos los que creen. Amén, ya no hay nada que nos separe del lugar santo, del lugar santísimo. Ya tenemos un Padre que nos ama. Los ofendí. Era un Padre que nos ama. Un Padre que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros, que quiere que tengamos una vida estable, emocional. Sí, Él no quiere que estemos así. Hay momentos, ¿cómo no? Pero que en ese momento podamos sentir realmente los recursos que Él tiene para nosotros. Te ha dado el Espíritu Santo. Dile que te ayude, que te consuele, que te levante, que te anime. Él lo va a hacer, el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Bueno, gloria a Dios. Entonces vamos a ponernos de pies y estemos de verdad con esa actitud de mirar qué cosas necesito cambiar en mi vida, limpiar en mi vida,